que estaban hablando en Crónica del celular de Josué. Yo hice una aclaración el otro día, pero ayer en Crónica pusieron a un señor que no sabe mucho del tema. Supuestamente se presentó como perito informático. La verdad que de perito no debe tener nada, porque es payasesco lo que dijo. El perito básicamente lo que dijo es que el email del teléfono no se puede bloquear. Que se puede cambiar cualquier cosa del teléfono excepto el email. Y esto es falso. Esto es falso. El email se puede cambiar, se puede clonar. Desde que existen los teléfonos, existen unas cajas que son para reparar los teléfonos a nivel software, pero de la placa base, a nivel software en general, pero en lo más profundo de la placa, digamos. ¿Recuerdan que hace mucho te vendían los teléfonos sí o sí con una operadora? Que te decían, este es para Claro, este es para personal. Y que había mucha gente que tenía que recurrir a un lugar donde los liberaban. ¿Vos te acordás, Rosario? ¿Pero no pasa eso ya? Si vos comprás en un teléfono por operadora, sí. Pero hoy tenés la posibilidad de comprar teléfonos liberados. Antes, claro, sí. Antes eran todos por compañía, por operadora. Claro. Había casi nada. Eran todos, o eran de tal compañía o tal otra. Y vos tenías que ir a un lugar donde en 10 minutos, una hora o un par de horas te lo desbloqueaban, te lo liberaban. Bueno, esa liberación se hace con estas cajas justamente. O por software. Un software que se compra y se hace este proceso. Los procesos más profundos del teléfono se hacen con estas cajas. Esta caja accede a la programación de la placa del teléfono, donde está escrito el email del teléfono. Este email es un número de serie, ¿tá? Todos los teléfonos tienen un número de email como el DNI únicos en el mundo, únicos. Ahora, se pueden clonar. ¿Y por qué se hace esto? ¿Ustedes qué se creen que sucede con los teléfonos que se roban? ¿Qué se creen? ¿Que los roban? ¿Ustedes lo denuncian? ¿La compañía los pone en banda negativa y ya está? ¿No se pueden usar? No. Existen estas cajas, estas box, que lo que hacen es instalarle certificados de email nuevos, limpios. Muchas veces son duplicados de otros que están activos. En cada país hay un rango de números de email que les da para habilitar. Hay una lista a nivel mundial, entonces los que se van poniendo en lista negra se ponen ahí y se bloquean a nivel global. Vos vas a cualquier país y no lo vas a poder activar porque ese teléfono está bloqueado el email. No le vas a poder poner línea. Entonces, lo que hacen con esto es meterle un número que esté habilitado. En este caso, el teléfono que han encontrado es clonado el email. ¿Cómo se pueden dar cuenta si es el teléfono de Josué o no? Por el modelo. Tan sencillo como eso. Si vos tenés un teléfono de este, ¿no? Este era el teléfono de Josué. Ponele. Y yo te doy este. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Miren los teléfonos. ¿Se dan cuenta que son distintos? ¿Nada que ver? Bueno, las placas son únicas. Este teléfono tiene los componentes únicos para este modelo y este para este. Entonces, es imposible meter esa placa en esta carcasa. No va. Y el email puede llegar a clonarse de un modelo a otro. No tiene nada que ver el modelo. El email es independiente. Ahora, si ustedes tienen un equipo con doble SIM, tienen dos números de email. Por lo cual, por ejemplo, en este teléfono tiene dual SIM. Tiene dos números de SIM card, que son dos números de email. Por cada conexión tiene un email distinto. Si yo quiero, en el email que me sobra, se lo podría pasar a otro teléfono que está bloqueado en banda negativa. De una gama que se pueda reescribir a nivel lógico simple. Si no, se compran certificados. Hay teléfonos, los más nuevos, tienen como un certificado de seguridad esos email. No es tan fácil, necesitas un poquito más de tiempo
y plata, porque esos certificados se compran. O se usan de otros teléfonos. Teléfonos robados que no fueron reportados, que están rotos, pero tienen el email limpio. ¿Cómo se pueden dar de cuenta de esto? Había una página en el ENACON que ustedes entran y ponen el número de SIN. Yo esto lo sé porque tenía una casa informática, por lo cual tenía esto también. Reparábamos teléfonos y demás. Y muchas veces tenías que entrar ahí. ¿Cómo? ¿Vos clonabas email? Sí, bueno, eso es otra etapa de mi vida. Eso es para otro episodio, Jordi Guay. Lo estoy guardando para el año que viene. No, pero la realidad es que había muchos problemas con esto. ¿Por qué? Porque una casa de celular quizás recibía un teléfono y vos desconocés la procedencia del teléfono. O sea, vos no sos policía. Por lo cual vos tenés que confiar en la persona que te lo deja. Pero si ese teléfono tenía el email adulterado o clonado, vos no lo podés saber. Vos lo único que podés saber es entrando a la página del ENACON, vos ponés el número de email y te figura activo o bloqueado. ¿Habilitado o bloqueado? No te dice robado. ¿Entendés? Incluso los bloqueos no se dan solo por el robo de teléfonos. Cuando una compañía te da un teléfono a vos y vos no lo pagás, te lo bloquean también. Entonces no es solo por robo de celulares cuando se bloquea un email, para que no se use con ninguna compañía. Pero lógicamente están estas box que lo que hacen es romper ese sistema y habilitar. Los teléfonos más de alta complejidad cuestan mucho más, hay algunos que quizás no se puede o te cobran mucho más, pero todos saben que existe esto. Ahora, en Crónica TV convocaron a un perito, supuesto perito, que la verdad que cuando yo escuché esto y vi los títulos que largaron en Crónica, dije, es un delirio. Justamente lo publiqué, era este muchacho. No sé si lo ven. ¿Ves? Que el tipo dio varias notas ese día. Ahora, a mí me asusta que haya gente como este señor que dicen que son peritos informáticos y que hay gente que le paga para que le haga pericias y lo presente en causas judiciales. Porque escúchame, si no sabe que se puede clonar o se puede adulterar un email. De misma manera que invitaron a una perito psicóloga y se puso a analizar el video del cumpleaños y destacó que Paloma hacía un gesto de miedo que en realidad estaba espantándose una mosca. También. Entonces, para resumir, el teléfono que encontraron en Río Negro no es de Josué. Primicia de Ley Antisecta de nuevo. No sé, porque van a ver en Crónica que están titulando cada rato: encontraron el teléfono de Josué, van a peritar el teléfono de Josué, van a abrir el teléfono. No es el teléfono de Josué. No es. Olvídense, no es. No hay teléfonos. Lo único que van a peritar la semana que viene es la computadora que encontraron en el domicilio de Paloma. Nada más. Después, el teléfono no es el de Josué. El tipo que tuvieron, hay que ver si ese teléfono está adulterado o quizás está adulterado el teléfono del padre de Josué. O sea, ¿cómo sabes qué teléfono tiene el email clonado? Lo sabés por la procedencia. Si el padre de Josué presenta la factura que lo compró en tal lugar y tiene la caja con el email y coincide con el teléfono, el de Josué es el original. ¿Entendés? Y el otro el clonado. Es verdad, no hay dos email igual. Te iba a preguntar, ¿puede ser también que el teléfono del papá de Josué sea el que tenga el email clonado? Claro, puede ser el papá de José. ¿Qué lo van a detener? No. Bueno, sí, lo podrían llegar a detener. Pero no está el teléfono ese. No pueden ni comprobar el email. Que en realidad sí se puede comprobar. Con la línea de teléfono va aparejado el email. Por lo cual cuando vos te conectás, a las compañías les figura el número de email que se está conectando. El número de email, el número de placa Wi-Fi que se está conectando. Todas las placas Wi-Fi tienen un número de identificación también, que con estas box también se puede adulterar para hacer pasar por otro. O sea, se puede truchar todo si vamos a la realidad. Pero bueno, en este caso, lo más importante es que no es el teléfono de Josué. Lamentablemente no lo es. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.